Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bueno, a pedido de ustedes voy a hacer un pequeño tutorial explicando el tema de la impresión en AutoCAD. Bueno, si se fijan, este es un plano, en algún momento lo haremos después más adelante. No está completo todavía, falta mobiliario, faltan el tema de las cotas, etcétera, etcétera, pero bueno, sirve para la aplicación. El plano, básicamente, lo que vamos a hacer va a ser configurar cómo va a ser la impresión, y lo que me gustaría hacer sería, por ejemplo, crear un plano donde, digamos, en mi plano final quisiera que aparezca todo el plano y, por ejemplo, aparezca este sector como un detalle. O, por ejemplo, una puerta, no sé, ya vamos a ver específicamente eso. Entonces, todo el plano podría ser en escala 1 en 100 y quizás el detalle en 1 en 50 o en 1 en 25. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando estamos en el espacio de modelo, siempre estamos dibujando en metros. Cuando yo dibujo una línea y pongo, por ejemplo, 4, eso significa que esta línea mide 4 metros. Ahora, existen abajo una serie de pestañas que son las pestañas del espacio papel. Son las pestañas que sirven para configurar el espacio de la impresora, el espacio que se va a mostrar o que se va a enviar a la impresora. Este espacio, que se llama layout o se llama presentación en el archivo en el AutoCAD en español, básicamente trabaja en milímetros. Entonces, esas dos cosas las tengo que tener presente. Esto trabaja en metros y esto trabaja en milímetros. Vale, yo voy a borrar absolutamente todo lo que tenga ahí. Voy a dejar en blanco. Si les aparece acá el papel, si les aparece, por ejemplo, una hoja definida acá como papel y no este fondo infinito, lo que tenemos que hacer es ir a OP, a Opciones. Se va a abrir una pestaña como esta y me voy a ir a la primera parte, a lo que dice Display. En esa pestaña de Display, lo que voy a quitar el tilde a Display de área imprimible y Display de papel background. Les voy a quitar estos dos tildes, le digo aplicar, le digo OK, cierro el AutoCAD, lo vuelvo a abrir y ya voy a tener el fondo infinito. Eso, digamos, es bastante útil porque a veces la marca del papel me molesta o me puede distraer. Vale, ya tengo el fondo infinito, ya tengo lo que es la pestaña específicamente. Estas pestañas puedo seguir agregando cuantas pestañas quisiera. Fíjense, ahí se agregó, incluso las puedo cambiar de lugar, etcétera, etcétera. Y esto me permite poder ir teniendo cada vez, por ejemplo, una serie de planos que serían, por ejemplo, los planos de arquitectura, planos sanitarios, planos de electricidad, etcétera, etcétera. Entonces, no tengo que hacer esto para cada plano, sino que ya podría tener configurado con su tipo de cajetín, con sus marcos, con su tipo, bueno, todos los elementos ya podría configurarlo. De hecho, que lo ideal sería que esta idea de trabajar con el cajetín y todo ese tipo de cosas lo pueda guardar en la plantilla. Así ya lo tengo configurado al cajetín en la plantilla original, en la plantilla base, y no tengo que hacerlo todo el tiempo para cada vez que tengo que hacer un plano. Pero bueno, vamos a utilizar, en este caso yo voy a utilizar este plano porque tengo las configuraciones y necesito explicarles una serie de cosas con un plano. Vale, me paro en la ventana de presentación 2, en este caso, y voy a hacer doble clic y voy a poner, por ejemplo, planos de arquitectura. Porque en esta pestaña van a estar guardados los planos de arquitectura. Lo primero que voy a hacer, voy a escribir VM en la versión de AutoCAD en español y voy a buscar la opción MView. En la opción de AutoCAD en inglés es MV. ¿Sí? Es esta opción, si se fijan, me cambia el cursor, cambia el formato del cursor y me permite poder trazar una ventana, que es lo que voy a hacer. Cuando trazo la ventana, automáticamente me aparece el plano o una parte del plano. Si por algún motivo no les aparece esta ventana, puede suceder así, digamos, no les aparece esta ventana con el plano definido, puede suceder por dos motivos. El primero de ellos, y un tanto enrevesado de obtener, es muchas veces cuando dibujamos,
dejamos pequeñas líneas o puntos o algo perdido en los confines. Entonces, como la ventana intenta incorporar todos los elementos del dibujo, esto aparece muy pequeñito cuando uno lo hace la ventana. La segunda opción es que tengo mal configurada lo que es la ventana propiamente dicho, todo lo que es la plantilla inicial, con lo cual tendría que escribir DWG Unit y tendría que entrar y fijarme si estoy trabajando en metros. En este caso sí, no tengo problema. Y la tercera opción es cuando yo voy a seleccionar la ventana y acá abajo agrego la escala, que en este caso, por ejemplo, voy a decir que está trabajando en 1 en 100, y acá se hace muy pequeño, se hace muy extremadamente grande, puede suceder que esté mal configurada esta escala, con lo cual tendré que ir a preferencia o customizado y fijarme si en la escala 1 en 100, que es la que estoy utilizando, pongo edit y me fijo que acá haya 1000 y que acá haya el valor 100. Si eso está correcto, en todo debería funcionar bien y debería tener lo que están viendo en pantalla. Vale, yo les decía que íbamos a hacer una ventana donde apareciera todo el plano general y después iba a ser de ventana de detalles. Entonces, para eso voy a hacer control C, control V, voy a pegar la otra ventana y voy a hacer control C y control V y voy a pegar la tercera ventana. Para poner esto en escala 1 en 50, selecciono, me voy acá abajo y elijo 1 en 50. Y ven, automáticamente me aparece. Pero, claro, no me aparece completo el elemento. Yo acá tendría dos opciones. Podría hacer así, hasta ir encontrando el objeto y después recortar la ventana. O otra opción que podría hacer es hacer doble clic dentro de la ventana hasta que vean que el marco se está cambiando. Ese marco permite que yo me pueda desplazar. Si se fijan, es como si entrase dentro del mundo de la plantilla de modelo. De hecho, que si se fijan acá abajo, aparece modelo. Entonces, yo pulsando la rueda del ratón hasta el final, me voy a desplazar. Tengo que tener mucho cuidado de pulsarla y no hacer zoom, porque si hago zoom, estaré rompiendo la escala 1 en 50 que tenía. Si por X motivo le llega a suceder, bueno, no hay problema. Voy a hacer doble clic afuera hasta que la plantilla vuelva a su estado inicial, o si no, voy a apretar acá donde dice modelo hasta que se transforme en papel. Una vez allí, yo voy a posicionar esto para tenerlo ahí ya bien, hago doble clic y me voy de nuevo a la parte de selecciono la ventana para que me aparezca la parte de escalas y vuelvo a poner 1 en 50. Y ahí tenemos el sector en 1 en 50. Y voy a hacer un tercero que lo voy a poner en escala de detalle. Entonces, por ejemplo, voy a hacer 1 en 25. Uy, perdón, había quedado seleccionada la parte superior. Selecciono la de abajo, selecciono 1 en 25 y ahí quedó. Y ahora voy a seleccionar, por ejemplo, que quisiera mostrar las 3 carpinterías, esta o algo por el estilo. Bueno, ahí tengo un plano en 1 en 100, 1 en 50 y 1 en 25. Si yo mandase a imprimir todo esto, el gran problema que se presentaría es que me imprimiría las ventanas también, o sea, estos rectángulos me aparecerían. Para que eso no suceda, vamos a hacer dos cosas. Voy a volver al sector de modelo y voy a ir a la parte de Layer. Entonces voy a seleccionar Layer Property y voy a crear dos capas. La primera capa le voy a llamar Ventana Gráfica y la segunda capa le voy a llamar Cajetín. Eso me va a permitir poder hacer otros elementos que ya vamos a explicar en un ratito. ¿Cómo se crea una nueva capa? Muy sencillo. Me voy a la sección, a la parte superior, al icono nuevo layer, sino Alt N, y automáticamente se crea una nueva capa. Voy a escribir ventana gráfica en el primero y en el segundo voy a escribir cajetín. Cuando ya tengo esas capas armadas, en la ventana gráfica me voy a parar y en la parte donde aparece una impresora voy a hacer clic hasta que se ponga de color rojo ese icono. Eso me va a permitir que la ventana gráfica que yo voy a seleccionar me va a mostrar, AutoCAD la va a mostrar, voy a poder visualizarla, pero no la va a imprimir después cuando mandemos a imprimir el plano. Vale, cuando ya tengo eso hecho, vuelvo a la ventana de planos de arquitectura, vuelvo a la ventana de presentación, selecciono todas las ventanas que he creado
y las voy a poner específicamente en la parte de ventana gráfica. Me cercioro que ahora cambiaron de color y además están las ventanas. Entonces, si bien me las va a mostrar, no las va a imprimir. Bien, ahora lo que vamos a hacer va a ser configurar la hoja, crear una hoja, mejor dicho, con sus respectivos marcos y sus respectivos rótulos y elementos donde yo pueda poner los datos. Entonces, voy a crear un rectángulo. Entonces escribo rec y hago el primer punto y le digo que voy a ir por dimensiones, o en AutoCAD español dice cotas, y le digo 420, que es el tamaño de una hoja A3 apaisada, y le digo 297 en el otro lado. Ahí la tenemos, 420 y 297. Y hago clic. Entonces ya tengo la hoja configurada. En realidad vamos a hacer acá una modificación, porque estoy viendo que está la parte de sección activada, y yo lo que quiero que esté activada es la que acabo de construir, la capa que acabo de construir, que es la de cajetín, que es la que necesito para poder dibujar. Entonces hago doble clic para que quede activa, cierro esto y a esta que había quedado mal la coloco en la parte de cajetín. Perfecto, ahora ya tengo configurada, digamos, ese es el tamaño de la hoja que yo voy a tener, pero le voy a poner un marco. Entonces voy a escribir desfasaje, en español o en el inglés es offset, y le digo que el desfasaje va a ser de 5 milímetros, y ahí la tenemos. Una cosa que me estaba olvidando es, cuando yo configuro la hoja, si habrán visto en la pantalla decía 420 y 297, porque estoy trabajando en milímetros, entonces tengo que poner la configuración y la dimensión exacta. Bien, ya tengo entonces armada la hoja, tengo el rótulo, el margen. Le voy a dibujar un rótulo así muy rápido de estas dimensiones, solamente como para tener una idea. No lo pongo en medidas ni nada, como para no perder tiempo. Y ahora lo que voy a hacer va a ser, con la herramienta mover o desplazar en el AutoCAD en español, voy a mover las ventanas para ponerlas dentro del dibujo. ¿Sí? En este caso voy a achicar un poco más esta ventana para que me dé lugar a poner la parte de detalles que quiero poner. Vamos a mover un poquito más. Voy a achicar esta parte y voy a achicar esta parte. En realidad no es muy representativo el detalle de una puerta y de una ventana, pero bueno, no nos da mucho el plano con el que tenemos. Voy a achicar un poquito más esto. Perfecto, ahí tenemos entonces el plano 1 en 100, 1 en 50 y 1 en 25. Ahora lo que vamos a hacer va a ser empezar a configurar la impresora. Tengo que irme a la pestaña de modelo, tengo que irme al layer, a las capas de propiedades y verificar los colores que yo tengo. Y los anoto. Entonces, por ejemplo, fíjense que el cajetín está en blanco, yo le voy a quitar blanco, no le voy a poner blanco, le voy a poner, por ejemplo, 19. Fíjense que las carpinterías están en azul, fíjense que las cotas están en 252. Bueno, estos colores son importantes tenerlos escritos, tenerlos anotados. Ahora lo que vamos a hacer va a ser empezar a configurar la impresora. Para ello voy a oprimir la tecla Control y la P de Paco. Se abre esta ventana y en esta ventana me aparecen un par de elementos que tengo que configurar. El primero de los elementos, que cuando yo configuré ya por defecto la personalización del ordenador, ya me aparecía una impresora, pero si no aparece, voy a seleccionar una de las mejores que me va a servir para este ejercicio, va a ser DWG to PDF. Esta particularidad, esta impresora en especial, imprime un PDF, pero tiene tipos de papeles extendidos. ¿Qué quiere decir esto de extendidos o full?
Son papeles que no descuentan el rótulo, el margen, perdón. Uno cuando normalmente selecciona una impresora, la impresora automáticamente ya le descuenta el margen que va a tener esa hoja. Entonces muchas veces uno pierde proporciones o pierde poder imprimir algo por los márgenes, porque ya la impresora viene por defecto con márgenes de seguridad. Esta impresora virtual lo que tiene es estos papeles, digamos, full. Entonces, por ejemplo, en mi caso, que yo estoy trabajando con una A3 de 420 por 297, fíjense que la imprime de 420 por 297. Entonces, si yo le coloco una hoja con esas dimensiones, va a quedar bien configurada. Vale, ya tengo configurada la impresora, ya tengo configurado el papel y ahora tengo que decirle al ordenador qué es lo que quiero imprimir. Entonces, algo muy fácil, voy a seleccionar la opción ventana en español o window en inglés. En algunas versiones no aparece este botón, sino que directamente aparece el cursor. Si aparece este botón, directamente lo cliquean y si no, aparece el cursor. Y fíjense que el cursor se ha transformado para poder decirme que tengo que hacer dos clics. El primer clic lo voy a hacer en la parte superior, en el borde de la hoja, y el segundo clic lo voy a hacer en la parte inferior. Y fíjense que me ha configurado perfectamente la hoja, ha quedado bien definida. Puede suceder en algunos casos que le aparezcan estas líneas rojas. Si les aparecen estas líneas rojas, quiere decir que la hoja está mal, está mal posicionada. Para eso la voy a cambiar de lugar. Fíjense cómo cambia de lugar de vertical a horizontal. Desaparecen estas líneas y ya puedo tener una hoja bien posicionada. Tengo que tener presente de que no haya ningún tilde acá en la parte de escala y que esto sea 1 y 1. Porque así estaré trabajando con unidades de milímetros y unidades de pantalla en la misma proporción. Si yo hiciera clic acá, automáticamente estaría desconfigurando lo que es el tema de las escalas que había configurado previamente, con lo cual destildo esta opción. Vale, si hago una primera previsualización, fíjense que me va a aparecer los planos. En mi caso, como yo ya hice algo, a ustedes les va a aparecer así. La primera vez les va a aparecer así. Les va a aparecer con los colores estándar y con las líneas estándar, ¿ven? Con los espesores estándar. Para configurar eso, para salir de esta pantalla voy a apretar escape y vuelvo a la pantalla inicial. Entonces, lo primero que voy a hacer, voy a ir hasta New, en la parte superior, selecciono New y me va a aparecer esta ventana u otras ventanas donde me va a decir básicamente que voy a configurar una nueva plantilla de plumas, una nueva plantilla de seteo se llama. Le digo siguiente, le pongo el nombre, por ejemplo, qué sé yo, SSS, le digo siguiente y me aparece esta escala. Y acá viene lo importante. Si hago clic acá, se va a abrir una ventana, donde tendré todos los colores que aparecen en mi dibujo y de este otro lado podré configurar qué color quiero que salga. Entonces, por ejemplo, la parte de cajetín que la habíamos puesto en 19, selecciono el color 19 y le digo que quiero que se imprima de color negro. Y le digo, por ejemplo, que quiero que la línea sea de 0,15. Entonces, perfecto. Le digo OK, le digo que me lo muestre y fíjense cómo el cajetín aparece de 0,9, de color negro y aparece de color aparece bien marcado. Supongamos ahora que las ventanas están en azul y están como muy gruesas. Entonces, yo lo que voy a hacer, escape para regresar a la ventana, voy a seleccionar, por ejemplo, el color azul, le voy a decir que se imprima de color negro, pero le voy a decir que se imprima con un espesor, por ejemplo, de 0,9. Le digo guardar, previsualizo y miren cómo ahora la ventana ha quedado bien definida. Otro es el tema de las cotas. Las cotas están impresas, pero están con un color muy fuerte y están como muy remarcadas. Entonces, no recuerdo ahora qué color eran las cotas, entonces vuelvo acá, me fijo las cotas y eran 252. Vale, entonces, vuelvo. Si yo tuviera todo esto anotado, sería como mucho más fácil. Vuelvo a la opción, control P para producir y busco el canal 252,
que es el de las cotas, le digo que sea en un color negro, pero le voy a decir que sea muy muy finito, que sea un 005. Le digo guardar, le digo previsualizar y miren lo que ha pasado. ¿Ven? Quedó muy finito, pero no me gusta la verdad porque sigue siendo muy marcado, sigue estando muy presente. Entonces lo que voy a hacer es a ese 252 le voy a decir que no sea negro sino que sea otro color. Me voy acá abajo, me voy a index y le voy a decir que sea por ejemplo un 253. Le digo ok, le digo que lo guarde y que previsualice. Y ahora sí me gusta, ¿ven? Aparece ahora las cotas, se visualizan las cotas, podría ser un pelín más oscuro, pero bueno, lo dejamos así. Fíjense ahora lo verde, por ejemplo, lo verde está como muy marcado. Entonces, voy a hacer con lo verde, voy a seleccionar lo verde, le voy a decir que sea de color negro y le voy a decir que el espesor sea de 0.15 también. Vamos a probar a ver qué sale. Le digo previsualizar y ahí lo tenemos. ¿Ven cómo va poco a poco, va cobrando forma? Ahora, fíjense que esto, que era de un color 11, es todo lo que son las líneas discontinuas. Y esas líneas discontinuas están muy marcadas. Entonces, voy a seleccionar el color 11, le voy a decir que sea de un color gris, por ejemplo, de este gris 253, y le voy a decir que la línea sea una línea también muy finita, por ejemplo, un 0,0 probemos 0,9 por las dudas. Le digo previsualizar y ahí la tenemos, ¿ven? Quedó la línea, quedó definida. Si les llega a aparecer esta línea continua, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que salir de acá, escribir LT Scale y fijarnos el valor. Ahí está en 0.25, yo podría ponerle en este caso 0,15 y en mi caso mejoró bastante la línea, ya no es tan pequeña como estaba antes. Otra cosa que les puede suceder es que, miren acá, en este sector no tengo muro, la carpintería se está comiendo la parte del muro, ven, lo verde está por debajo de la carpintería. ¿Qué es lo que voy a hacer en este caso? Me voy a ir al espacio de modelo, era en esta parte, y voy a escribir draw order en la versión en inglés y en la versión en español será orden objeto. Cuando yo oprimo esto, selecciono el objeto y fíjense que se me abre una ventana y me dice qué es lo que quiero mandar hacia atrás, hacia adelante, lo que sea. En este caso, yo quiero mandar la carpintería hacia atrás. Hago clic y ahí me aparece ya el muro perfectamente. Y si ahora me voy control P para que aparezca y le digo previsualizar, ahí me aparece perfectamente definida la carpintería. Lo último que me estaría faltando por ahí por configurar acá sería el rojo, que el rojo está como muy intenso. Le digo que va a ser un color, vamos a ponerlo en un gris como 252 y le voy a decir que sea un 0,05. Esto es todo probar y ver qué tal va la cosa. Y ahí está, perfecto. Miren cómo quedó definida. Las cotas me siguen pareciendo que están como muy suaves. Por ahí tendría que subirle un pelín. Y otra cosa que tengo que hacer es mandar a la cota atrás. Fíjense acá cómo se está comiendo parte del muro. ¿Sí? Esas son dos cosas que están apareciendo. Pero fíjense qué interesante cómo me queda definido el muro, queda bien en gris. Podría ponerle un poco más suave al gris si quisiera. Me queda definida la carpintería y me queda mucho más suave definida lo que son las vistas. Lo mismo que es el tema de la apertura de la puerta. Ese tipo de cosas, ese ir y volver, es lo que tengo que hacer todo el tiempo. Y después, cuando ya tengo todo configurado perfectamente, le digo OK, me va a abrir donde quiero guardar el PDF, le pondré el nombre que quiero y directamente lo tengo el PDF. Cuando ya tengo el PDF armado, puedo ir a una casa de impresión o puedo imprimirlo yo si tengo una impresora 3 directamente y ya tengo mi plano perfectamente montado. Bueno, espero que les sirva este pequeño mini tutorial. Cualquier duda, pregunta, me avisa. Un gran saludo, hasta luego.